La Universidad Externado de Colombia presenta Mujeres de Ataque. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos a Mujeres de Ataque, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Le agradecemos a la Universidad Externado de Colombia que hace posible este programa. Gracias al Externado, gracias a su división de asuntos de género. Hoy tenemos una mujer a la que admiramos, respetamos mucho, con una impecable trayectoria en el sector privado, en el sector público y también con una contribución gigantesca en la lucha por tener una mejor sociedad desde Mujeres por la Democracia. Ha sido vicepresidenta de Ecopetrol, ha participado en juntas directivas de empresas muy importantes, de entidades financieras muy importantes, fue ministra de Minas y Energía con mucho brillo y ahora ocupa la presidencia de una de las entidades financieras con más historia en Colombia, que es una entidad significativa en el mundo financiero del país, pero además con una misión que ella le ha dado en su timoneada estratégica que resulta determinante para un mejor futuro en nuestro país. Se trata de María Fernanda Suárez. Qué alegría tenerla aquí, qué bueno que esté con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Ay, Juan, pues muy rico y feliz de estar aquí en Mujeres de Ataque, aquí con toda esta gran audiencia. ¿Cómo llegó María Fernanda Suárez a esta ruta profesional? ¿Qué había en el deseo de construir vida de María Fernanda Suárez para haber recorrido estos caminos? Tuve siempre como una vida muy libre y desde que era chiquita quería ser administradora de empresas. ¿Siempre? Siempre. Y entonces, pues mis papás de izquierda, íbamos a Carulla con mi papá y yo le decía, yo quiero ser cajera. Me decía, ¿por qué? Yo le decía, porque me fascina contar plata. La plata, por Dios. Entonces, no en vano es la señora presidenta de un banco. No en vano estoy de presidenta del Banco Popular. Y de verdad desde ese momento a mí todo el tema que era administración de inversiones, como todo eso me parecía súper atractivo. Y de verdad desde chiquita siempre quise ser administradora de empresas. Qué buena historia. Las niñas sueñan con ser princesas de Disney, a veces a esa edad, chiquitas. Y aquí el sueño era la platica, la platica, la platica. A mí me parecía que todo lo que era negocios, mi abuela además era empresaria en esa época, tenía una pastelería, entonces como que todo el tiempo vi como el mundo empresario. Y así se cumplió, administradora de empresas en el CESA y luego con estudios en Estados Unidos, en Georgetown. Así es, así es. Entonces hice administración de empresas en el CESA y después me fui a hacer una maestría en políticas públicas en Georgetown. Así que soy una combinación. Que esa es una mezcla, además, del sector privado y el sector público. Es la administración de lo privado, que es uno de los pilares constitucionales, pero la dimensión de las políticas públicas. Al momento de tomar la decisión de ir a Georgetown, estaba rondando la idea de que un día se iba a sentar en despachos oficiales. Pues Juan, es que yo tuve una carrera en el sector financiero de 15 años, sector financiero privado, banca multinacional, estuve en Porvenir, que es el fondo de pensiones. Y fue directora de crédito público. Y fui directora, y renuncié, hice un sabático por un tema personal y ahí me ofrecieron ser directora de crédito público. Y ahí llegó a ser directora. Y ahí llegué al sector público, que para mí fue una sorpresa, yo no lo tenía en ninguna de mis posibilidades. Y ahí llegué a ser directora de crédito público y estuve en el Ministerio de Hacienda 3 años y después de eso es que me fui a Georgetown a estudiar políticas públicas, porque era como la primera vez que yo había ido, digamos, al tema público y yo dije, esto me gustó, me pareció una combinación interesante y quiero ahora tener, digamos, un pedazo como un marco académico para poder aplicar las políticas públicas. Después volví a Ecopetrol y después sí fui ministra. Entonces fue como un muy buen encaje entre las diferentes cosas. Pero además es como una trenza de cosas buenas en distintos momentos combinando esas dos destrezas. Cuando estaba más pequeña, el padre de María Fernanda ha sido un hombre con una trayectoria muy importante, un editor
muy importante hoy con un editorial que publica lo que muchas otras editoriales no se atreven a publicar, pero además era un diputado de izquierda en una condición muy difícil. ¿Usted lo veía haciendo política y qué pensaba? Pues esa época fue una época muy dura por varias cosas. Primero, porque había una estigmatización muy grande a la izquierda. Y yo vengo, o sea, estaba en una familia conservadora, estaba en un colegio, digamos que tradicional, entonces que el papá de uno fuera de izquierda y estuviera en diputado y salieran los carteles, pues eso era, a mí me daba como, cómo lo manejaba para mí fue todo un issue. De hecho, yo creo que cuando fui ministra fue como el momento en que eso ya era como público y a mí me decían que yo era pues la izquierdosa del gobierno, en el otro lado les parecía que yo me pasaba a la derecha, bueno, entonces como que he vivido en todo eso, pero era muy difícil porque había un estigma muy grande sobre la izquierda y porque además es la época, digamos, de la gran persecución que hay a la Claro. UP, del exterminio grande que hay, Claro, y mi papá que se tuvo que ir realmente un exterminio, Sí. por el cual el Estado colombiano tuvo que pedir perdón, y son muy poquitos, contados con los dedos de la mano, los dirigentes políticos que tuvieron curules y que sobrevivieron a ese exterminio. Sí, mi papá se fue así en una noche después de 2 atentados, se fue a vivir a España. Me acuerdo mucho un día que llegué a mi casa, estaba, no sé, tomándome un helado con una amiga mía, porque yo tenía en esa época más o menos 15, 16 años, y llegué y mi mamá me dijo, a tu papá le hicieron un atentado, está bien, y yo ya tuve que ver como toda la cosa por televisión que había de la persecución y tal, y eso es muy duro. Eso forma, María Fernanda, carácter. Carácter en el sentido de tomar las decisiones en la vida, enfrentar toros bravos, escoger caminos. Sí, yo creo que forma para este momento que estamos viviendo en el país y en el mundo tan difícil varias cosas. Uno, un poquito, o sea, a mí me tocó formar como un pensamiento crítico desde muy chiquita, porque te decía, pues yo quería ser administradora de empresas del CESA, mi papá diputado de la UP, o sea, esos son casi que 2 mundos contradictorios. Siempre mucho respeto, y yo aprendí muy chiquita que había que diferenciar las ideas de una persona con que una persona fuera una persona buena o una persona mala. Y diferenciar la persona de sus ideas es algo que para mí ha sido bien importante. Y creo que lo otro que sí me formó muchísimo, pues es entender lo malo que ha sido para Colombia la violencia, lo complejo que es, y que por cualquier camino que lleguemos a ella es tremendo, y que uno da tantas cosas por sentadas que no puede dar por sentado, que hay que asegurar que uno trabaja todos los días para construir ese país. Y tal vez cuando fui ministra, que fue como todo un momento, porque yo era ministra del gobierno del presidente Duque, agradezco muchísimo esa oportunidad porque fue maravilloso, pero estar sentado ahí me dio como, mira, el primer día que yo estaba sentada en la Comisión Quinta, tenía paradójicamente a mi izquierda el Centro Democrático y a mi derecha aquí a Carlos Felipe Mejía, aquí a Robledo, y estaban los representantes de las FARC, que era su primer periodo en el Congreso. Y al estar en ese debate, como que yo dije, por algo tengo que ser ministra, claro. Y como que toda mi vida hizo claro. Sentido en entender como ese momento. Pues esta es una historia maravillosa de una mujer que además se desempeñó con todo brillo en ese cargo, como lo reconocieron propios y extraños al momento de su retiro. Y de ahí regresa al sistema financiero y hoy ocupa la presidencia del Banco Popular. El Banco Popular está en el alma de los colombianos, es una entidad con mucha historia y es una entidad que está renaciendo con un enfoque muy fuerte en la economía platino, con un enfoque muy fuerte en la comprensión sobre el cambio de la pirámide poblacional en Colombia y en el mundo, y con un foco muy interesante. El Banco Popular está cumpliendo este año 75 años. 75 Efectivamente años. Es un banco, digamos, como con una tradición que está en el corazón de los colombianos, que ha significado, digamos, que muchas cosas en la transformación de Colombia y tiene una historia maravillosa. Cuando yo llegué al banco, un poco la situación era decir, bueno, el banco es un banco mediano, ¿cuál es su terreno de juego? ¿Y cuáles son las grandes tendencias?
Y en el banco hay una fortaleza muy grande, y es que 1 de cada 4 pensionados de Colombia es cliente del Banco Popular. Y al analizar la transición demográfica, al final lo que tú ves es que los nacimientos están cayendo dramáticamente, como hemos visto en las noticias. Las últimas cifras del DANE son las últimas cifras, impresionantes. y se está acelerando dramáticamente. Pero un poco para que la audiencia sepa, más o menos en Colombia hace 10 años una mujer tenía 2 hijos en promedio. Y hoy en día estamos teniendo 1.2 hijos en promedio. Entonces no nos estamos reemplazando y simplemente va a haber menos niños, por muchas causas. Y adicional a eso, si tú estás pensando en el año 2000, más o menos la expectativa de vida de los colombianos era 67 años y ahora la expectativa de vida es 78 años. Entonces, hay menos niños y somos más longevos. Y eso hace que cambie completamente cómo es la forma de la población. Hoy en día tenemos el 30% de la población es menor de 19 años y solo el 25% de la población es mayor de 50. En el 2050, solo el 20% de la población va a ser menor de 19 Wow. y el 45% de la población va a ser mayor de 50. Va a ser mayor de 50. Entonces, eso significa un cambio en absolutamente todo. Para el sistema de salud, para el sistema educativo, para la protección social. Para las ciudades, para las familias. Finanzas. Y ese es un proceso que desde el Banco Popular está comprendiéndose y liderándose además. Sí, yo me siento muy feliz porque el Banco Popular está liderando en lo siguiente, y es la conciencia de lo que es la nueva longevidad. Es que, Juan, yo creo que es posible que tú vivas, ¿cuántos años crees que vas a vivir tú? Yo quisiera vivir 120, pero alentadito. Yo cada vez que veo los avances de la ciencia digo, vamos bien, vamos bien. Yo quiero llegar a tener 3 dígitos. 3 dígitos, vamos a ver si se puede. Pues tienes muchas probabilidades, pero la gente no está tan consciente de eso. Cuando yo le digo a la gente, imagínense cuántos clientes tengo yo de más de 100 años. ¿Cuántos? Tengo 500 clientes ¿Qué? de más de 100 años. 500 clientes de más de 100 años. Y entonces la nueva longevidad, ¿y por qué lo estamos liderando? Es para que los colombianos, los que tienen 50, 60, 40, 80 años, muchas veces las personas a los 70 años dicen, me quedan 5 años. Y les quedan 20, 30, Claro. 25, 30, Así es, 50. Y queda mucha vida por delante. Es María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular. Y ya regresamos con ella después de estos mensajes aquí en Mujeres de Ataque. Ya regresamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Mujeres de Ataque por NTN 24, el canal de las Américas. Regresamos con nuestra mujer de ataque del día de hoy, María Fernanda Suárez. Una trayectoria muy destacada en el sistema financiero, actualmente presidente del Banco Popular, ex ministra de Minas y Energía, ex vicepresidente de Ecopetrol, una de las líderes de Mujeres por la Democracia. Y hablábamos con María Fernanda al final del segmento anterior sobre el reenfoque estratégico del Banco Popular y sobre las nuevas longevidades, sobre este cambio en la humanidad. Nos estamos volviendo más viejos, estamos viviendo más, están naciendo menos niños y se está reconstituyendo la sociedad. Las nuevas longevidades, María Fernanda. Bueno, entonces, Juan, imagínate que yo iba a cumplir 50 años, todavía no he entrado al Banco Popular. Tenía 49 años y yo creo que parte de lo que me ha hecho ser exitosa en mi carrera es que siempre como que estoy pensando más adelante. Y dije, bueno, ¿qué va a pasar? Tengo 49 años, voy a cumplir 50, ya exministra, ya con todo casada, chuleado. 2 hijos, afortunadamente saludable, bien, o sea, una afortunada. Dije, ¿y ahora qué viene? Y entonces me puse un poquito a estudiar como la segunda etapa de la vida. Y fue muy coincidente porque eso coincidió con mi transición al Banco Popular y con encontrar la transición demográfica. Y tú decías, yo quiero vivir 120 años, pero quiero vivir bien. Y para vivir bien uno tiene que pensar en 3 dimensiones. Para ser feliz, que le llamamos nosotros la feliz edad. La feliz edad. Y es que tú tienes que pensar en cuántos años de vida, que son 120, pero cuántos años de vida saludable. Claro. Entonces lo primero es la dimensión, digamos, de salud física. Salud física. Salud emocional. Salud emocional. Fundamental. Por ejemplo, cuando uno se pensiona o cuando uno deja de tener una vida laboral activa, uno tiene
pasa de tener 20 interacciones diarias a tener 2. Y la soledad es un tema muy complicado y tú necesitas un nuevo propósito. Una nueva actividad no quiere decir que uno va a hacer lo mismo, pero uno sí tiene que decir, bueno, ¿qué me va a importar? Entonces, salud emocional es fundamental. Y la tercera es salud financiera. Entonces, con esas 3 dimensiones de la nueva longevidad, lo que estamos haciendo en el Banco Popular es que ahorita vamos a salir el 22 de octubre con un club plateado que va a ser un lugar en donde las personas de más de 50 años van a encontrar todo tipo de oferta de productos y servicios en salud física, salud emocional y salud financiera. El banco va a acompañar a sus clientes en el proceso plateado. Sí. El banco les va a dar la mano, el banco los va a guiar, el banco va a ser su aliado en la nueva longevidad. Totalmente. La manera como nosotros pensamos la transformación del Banco Popular es que nosotros queremos acompañar a nuestros clientes desde lo humano. Hace un tiempo, en Barranquilla, había unos clubes de tercera edad que se llamaban Asoviche, que quería decir Asociación de Viejitos Chéveres. Era Asoviche, muy barranquillero. Y yo conversaba con los integrantes de Asoviche y les decía qué es lo que más les preocupa. Y muchos lo que me decían es que no nos paran bolas. Los hijos se van a trabajar, los nietos, el abuelito decía abuelito, abuelito y se van, los amigos ya no se pueden encontrar. Entonces empiezan a tener una dificultad de relacionamiento. Este club es para también facilitar esos encuentros y esos relacionamientos. Exactamente, yo te iba a decir que lo que queremos es tener una Asoviche a gran escala, porque no solamente vamos a tener eso, sino vamos a tener espacio para que hagan nuevas comunidades alrededor de intereses. Hay gente que le gusta caminar, gente que le gusta leer, gente que le gusta jugar dominó, gente que le gusta ver cine, o sea, todo tipo de cosas, conversar de política. Y alrededor de intereses se van a poder formar nuevas comunidades. Y eso es un poco lo que estamos impulsando y que vamos a sacar desde el Club Plateado. ¡Qué maravilla! Y en el banco además tenemos la promesa de que siempre te atiende un humano. O sea, tenemos toda la experiencia digital, pero te puede atender un humano el día que tú quieras, o por teléfono, o en la oficina, o lo que sea. Eso es tan importante. Gracias a Dios mi mamá todavía vive. Y yo a veces la veo muy desesperada peleando con un conmutador porque le contesta a una máquina. Y ella todavía habla con la máquina, le dice señorita y le repite una grabación y ella no sabe qué más teclas poner y se les vuelve algo muy angustioso. Y nosotros parte de lo que queremos hacer es entender eso de nuestros clientes y entender que si bien los queremos acompañar a que cada día sean más digitales porque las cosas son muy fáciles en lo digital, hay un proceso para llegar allá. No es lo mismo que una persona de 30 años que es un nativo digital se enfrente a una aplicación o una persona de 80 se enfrente a una aplicación. Es diferente la aproximación. Entonces toda la transformación es pensada en entender esas diferencias y hacer experiencias para todo el mundo, pero que especialmente se adapten a las necesidades de la nueva longevidad. Importantísimo, importantísimo. María Fernanda, nos quedan unos minutos finales y no quisiera que se nos fuera el programa sin hablar de Mujeres por la Democracia. ¿Cómo nace Mujeres por la Democracia? ¿Por qué fundaron Mujeres por la Democracia? Bueno, yo creo que Mujeres por la Democracia nace por una inmensa angustia de ver cómo se está desvaneciendo los valores democráticos y cómo para la gente, como no es algo tangible, es como esas cosas que uno no sabe que lo tiene hasta que lo pierde. Y nosotros nacimos para que las mujeres acompañemos a que todo el mundo se acuerde de la importancia de la democracia. Que sin democracia no hay libertad de prensa, que sin democracia no hay libertad de expresión, que sin democracia no tenemos libertad para elegir a quién votamos y que en general perdemos nuestras libertades. O sea, el valor de una república es el valor de que hay una organización, pero que hay un respeto por las libertades individuales. Y cuando se trascienden los barreras de la democracia hacia el autoritarismo o hacia una autocracia, pues uno pierde las libertades. Y yo veo que eso es una conciencia, o vemos nosotros desde Mujeres por la Democracia, que esa conciencia no está. Y la segunda motivación es que la participación de las mujeres en política es baja desde la conversación, desde ser líderes de opinión en los temas de política, hasta en elección de cargos de elección popular. Bajan la representatividad. Bajan la representatividad. Entonces, Mujeres por la Democracia tiene esa misión de, primero, utilizar, digamos que
los valores y muchas, digamos, de las características que tenemos las mujeres para poner la democracia de moda, así es como hemos pensado que lo debemos hacer, y para que tratemos de buscar acuerdos mínimos sobre esos valores que son fundamentales para la democracia, que estamos en riesgo de perder. Estamos en una era, y no solo en Colombia, de populismo, estamos en una era de polarización, en una era de posverdad, y todo eso pone en riesgo a la democracia. Y uno no puede esperar a perderlo, que es lo que pasó, digamos, en muchos otros lugares, para defenderlo. Entonces yo creo que tenemos una actitud de defensa de la democracia proactiva. Viene un año muy interesante, en donde muy desafiante, en donde queremos acompañar a toda la sociedad a esa lucha. No es un tema de género y queremos trabajar por la democracia, hombres y mujeres, pero lo queremos haciendo, impulsando que más mujeres participen en la defensa de la democracia y en política. Si hay mujeres que en este momento digan, yo quiero estar ahí, yo quiero participar de Mujeres por la Democracia, quiero ayudar, quiero contribuir en esa causa, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo se acercan? Pues hoy lo mejor es contactarnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, nos encuentran en X, nos encuentran en Facebook, y a través de eso nosotros mandamos un decálogo de las cosas en las que creemos, porque es importante que las personas estén alineadas con los principios de la libre empresa, la libre expresión. Ese es un decálogo de principios. Un decálogo de principios. Y a través de eso ya las vinculamos a los diferentes mecanismos que tenemos para participar en la defensa por las democracias. Estamos empezando a construir unas comunidades regionales. Queremos que, mira que por ejemplo ahorita vienen elecciones departamentales en el Magdalena, ya. Así es. ¿Cuánta atención le estamos poniendo a eso? No suficiente. No suficiente. Entonces estamos empezando a hacer grupos de comunidades por regiones para que sea una red que tenga, digamos, que una base regional con un conocimiento regional muy importante, pero que nos podamos unir a nivel nacional. Y la invitación es a todas las mujeres a que nos contacten por las redes sociales para que a través de los principios se unan a esta iniciativa, que estoy segura que va a ser muy poderosa. Y así debería ser siempre, que la gente tome la decisión de participar en una iniciativa porque se identifica con sus principios tutelares. Aquí el tiempo vuela. Yo le tengo que agradecer a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Asuntos de Género que hace posible este programa, y le tengo que agradecer a María Fernanda Suárez por haber aceptado la invitación. Tengo que agradecerle por todas las cosas buenas que ha hecho por este país, por poner en el centro de atención todo este tema poblacional que reconfigura la sociedad, y le tengo que agradecer por algo que interpreta el espíritu de este programa. Son las historias inspiradoras de mujeres que con tesón, con esfuerzo, con sacrificio, con alegría, con entusiasmo, generan mensajes inspiradores para que después muchas mujeres y muchos hombres y mujeres sigan buenos ejemplos y construyamos un país mejor y un mundo mejor. María Fernanda, muchas gracias. ¡Qué buena historia! Ay, Juan, muchas gracias por esta invitación tan deliciosa. Y seguiremos muy pendientes del Banco Popular, de Mujeres por la Democracia y de todas estas buenas causas. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Estaremos aquí de hoy en 8 días en nuestro horario habitual. Estamos a través del canal NTN para todos nuestros suscriptores en Colombia, en todos los países de América Latina, a través de la FM en nuestras emisiones dominicales con el programa completo de Mujeres de Ataque, en Noticias RCN en nuestra emisión dominical, y con ustedes siempre pensando en las mujeres que construyen un mundo mejor. Gracias, feliz fin de semana.